1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24. El mensaje de hoy se titula Recordando lo que debemos recordar y olvidando lo que debemos olvidar. Amén. Dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y esté clamando en su corazón para que pueda recibir la bendición de Dios. Amén. Fíjese que este pasaje no solamente contiene la enseñanza más extensa sobre la importancia de la cena del Señor. Vamos a hablar de él desde el desde el versículo 17 hasta el 34. No extender más. Pero este capítulo, como les decía, nos habla de manera muy extensa sobre la importancia de la cena del Señor, sobre cómo nosotros debemos prepararnos y participar de la cena del Señor, sino que también a nosotros nos sirve como un poderoso recordatorio que el mensaje del Evangelio debe sí o sí gobernar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? Lo vemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿No creísteis en vano? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es este Evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gracias al Señor por aquello? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es precisamente lo que nosotros recordamos a través de elementos visibles en la cena del Señor. Mi esposa, ¿me puede traer un poquito de agua, por favor? Sin embargo, fíjese que estos creyentes en la iglesia de Corinto estaban celebrando la cena del Señor en una forma tal que en la práctica ellos negaban los hechos que estaban supuestamente recordando. Y eso es lo que nosotros hoy día, con la ayuda del Señor y la asistencia del Espíritu Santo, vamos a tratar de ver. En primer lugar, vamos a dividir el sermón en tres partes. En primer lugar, vamos a ver el problema diagnosticado, que era lo que pasaba en la iglesia de Corintio. En segundo lugar, vamos a ver el correctivo que Dios aplicó a este problema. Y en tercer lugar, el remedio que se requirió para sanar esta situación. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando Dios reprende y hace una herida, también la sana. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos entonces en primer lugar el problema diagnosticado. ¿Cuál era el problema que había en Corinto? Porque claramente había un problema. Y que se estaba manifestando este problema en el contexto de la cena del Señor. ¿Ya? Hermanos amados, nuestra participación en la cena del Señor es algo que no solamente demuestra visiblemente nuestra unión con Cristo, sino que también la unión que debemos de tener los unos con los otros. Amén. Por la relación de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene individualmente, como Cristo, con Cristo como cabeza, gracias, todos formamos parte de un mismo cuerpo. Amén. ¿Sí? ¿Todos formamos parte de un mismo cuerpo? Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros nos necesitamos mutuamente. Díganle a su hermano que está a su lado, repítale, porque parece que se nos olvida. Nos necesitamos mutuamente. Yo te necesito, tú me necesitas, ellos te necesitan, nosotros nos necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. Nos necesitamos entonces nosotros mutuamente. Y eso es
la cena del Señor nos recuerda cada vez que participemos de ella. Fíjese que primero Pablo no habla, dice, nosotros, está hablando de la iglesia, ¿cuántos son iglesia acá? Nosotros, dice, ¿qué dice? Con ser muchos, que somos muchos, pues, ¿sí? Todos participamos de pan. Así, amados hermanos, que la Santa Cena no tan solamente recuerda nuestra unión de cada uno de nosotros con Cristo, sino que también la Santa Cena nos recuerda la unión que debemos de tener los unos con los otros. Amén. Sin embargo, fíjese que en la iglesia en Corintio esto no estaba sucediendo, alabado sea el Señor. Porque no estaba contribuyendo a la unidad, sino más bien estaba poniendo en evidencia una profunda división que había entre ellos. Versículo 17 y 19 dice: pero esto que sigue, dice Pablo, que dice, no os alabo, porque os congregáis, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, versículo 18, pues en primera iglesia, o que hay entre vosotros divisiones, y en parte el apóstol Pablo lo creo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Interesante la expresión que dice el apóstol Pablo cuando os reunís como iglesia. Nosotros hoy día precisamente estamos reunidos como iglesia. Amén. Somos miembros nosotros de la iglesia, de esta iglesia y de la iglesia de Cristo Universal, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Sin embargo, cuando nosotros nos congregamos en este lugar, como grupo de creyentes, alabado sea el nombre del Señor, es cuando nos reunimos como iglesia. Lo que ocurre aquí, cada culto, cada asamblea, alabado sea el nombre del Señor, es cuando este grupo local de creyentes, alabado sea el nombre del Señor, con los cuales Cristo está trabajando en una forma particular con cada uno de ellos. Y el hecho de participar de la cena del Señor debe reforzar entonces esa conciencia en nosotros, porque nos recuerda que todos comemos del mismo pan. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. De ahí la gravedad de lo que estaba aconteciendo en Corinto. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Pablo les dice que ellos efectivamente se estaban congregando, pero les dice, sino para lo peor. Porque en vez de manifestar en sus reuniones, en vez de manifestar en sus asambleas esa unidad que debe caracterizar a cualquier iglesia cristiana, lo que estaba revelando en Corintio era cuán profundamente estaban divididos entre sí. Sin embargo, Dios es tan sabio, ¿cuántos dicen amén? Que Dios puede usar esas mismas divisiones para hacerle bien a la iglesia. Porque Dios puede obrar en una iglesia inmadura para hacerle bien a la iglesia. Dios puede obrar en una iglesia inmadura a través de las divisiones para distinguir a los creyentes genuinos de aquellos que no lo son. Versículo 19, leamos hermano Isaías, por favor, del texto de 1 Corintios 11. Dice, porque es preciso, dice, la palabra ahí ocupada también es necesario, porque es preciso que nosotros hagamos acciones para que se hagan manifiestos, alabado sea el nombre del Señor, entre vosotros los que son aprobados. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, llega una división a la iglesia, hay personas que se van y lamentablemente no a otra iglesia, sino que al mundo, y Dios usa esa división para mostrar quiénes son aprobados y quiénes no. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, eso no quita la realidad, y quiero hacer énfasis en esto, eso no quita la realidad de que las divisiones son destructivas. Alabado sea el nombre del Señor.
Esto no elimina la realidad de que las divisiones hacen daño. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan 17:23 nos dice lo siguiente: el Señor Jesucristo era el Padre y le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que las divisiones son altamente dañinas y no deben ser toleradas dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Por otra parte, Pablo también es bien tajante en Tito capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente: al hombre, cuando habla de hombre también habla de mujer, al hombre que cause divisiones, dice, después de una y otra amonestación, Tito 3:10, deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es serio, hermanos, ¿ya? Porque las cosas del Señor son serias. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Así que por un lado Pablo dice que es necesario que hayan divisiones, pero por el otro también nos dice que las divisiones no deben ser toleradas porque son dañinas y destructivas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Van a ocurrir divisiones, de seguro que va a ser así, porque el diablo se va a encargar de introducir falsos hermanos. Judas entre los 12 discípulos, había los colaboradores, los creyentes, y los reúne en la iglesia local, y el diablo, el Señor, se encarga de introducir falsos creyentes dentro de la iglesia, y generalmente esos falsos creyentes son divisiones, así no deben ser dañinas y destructivas. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios en el contexto de la Santa Cena. Alabado sea. Por eso, mostrar su proceso de diálogo con la situación y trayendo palabras y de corrección. Versículo 20 al 23, hermano. Van a ayudar a los computadores. Un poco complicado. Versículo 20 al 23, hijo, de 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Porque cada uno, dice, se apresura, se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues, ¿qué no tenéis en casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto?, pregunta el apóstol Pablo, y responde, finalmente, en esto, ¿qué responde? En esto no os alabo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto: ustedes no se están dando cuenta que en la forma en cómo están participando en la cena del Señor, niegan lo que la cena del Señor simboliza. Ustedes están participando de la cena del Señor, diciendo a través de estos símbolos que ustedes forman parte de un mismo cuerpo. Hasta sociales entre ustedes. Los ricos menosprecian a los pobres. ¿Y qué clase de iglesia es esta?, dice el apóstol Pablo. Con esta actitud, fíjese que no tan solamente ellos estaban hiriéndose profundamente entre sí, sino que estaban profanando una ordenanza sumamente sagrada. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y eso es precisamente lo que nos va a llevar a nuestra segunda parte de este sermón. El correctivo que el apóstol Pablo, o que Dios a través del apóstol Pablo aplicó. Versículo 23. Porque dice, versículo 23, hijo, porque, y ese porque nos va a explicar por qué ellos no podían seguir comportándose de la manera en lo que lo estaban haciendo, ¿ya? También nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y a gracia, versículo 24, lo partió
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo también tomó la copa del cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y finalmente versículo 26. Así pues, todas las veces que de pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Lo primero que el apóstol Pablo nos recuerda aquí es que la Santa Cena fue instituida por el mismo Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? En un momento crucial de su ministerio. ¿Cuándo fue esto? La noche en que Él fue entregado. Y quiero darle un énfasis importante a esto porque es importante que nosotros entendamos que en el momento en que Judas estaba consumando su traición, alabado sea el nombre del Señor, Cristo estaba en el aposento alto instituyendo la Santa Cena. Y aquel momento, pongámonos nosotros en aquel contexto, en aquel lugar, aquel momento debe haber sido un momento sumamente conmovedor para nuestro Señor Jesucristo. Uno de los suyos, Judas, se encontraba reunido en ese mismo instante con aquellos que eran sus enemigos, haciendo planes para entregarles. Cristo entonces, porque Él es omnisciente, sabía que en pocas horas vendría el arresto, vendría la arremetida furiosa de la turba, vendría la farsa del juicio, la crucifixión y el abandono del Padre por causa de nuestro pecado. Entonces fue en ese momento, en ese contexto, en ese tiempo, en que el Señor instituye la Santa Cena. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Fue en ese momento en que Cristo da este mandato expreso a sus discípulos a que ellos celebraran continuamente esta ordenanza hasta su segunda venida. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Y cuál es la esencia de esta celebración? Versículo 24, lo leemos nuevamente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Todo lo que nosotros hacemos en la Santa Cena apunta hacia una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de recordar algo que Él hizo. Sin lugar a dudas recordamos algo que Él hizo, pero no se trata simplemente de eso. Nosotros nos reunimos en la Santa Cena para recordarlo a Él. La razón por la que celebramos esta ordenanza como iglesia es para hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordar su amor por nosotros, su disposición a venir a salvarnos aún a costa del sacrificio de su vida. Y el Señor reconoce y conoce nuestra debilidad. Él sabe que nosotros somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar y muy prontos para olvidar lo que debemos recordar. Alabado sea el nombre del Señor. Somos entonces nosotros muy prontos para recordar las cosas que deberíamos olvidar, aquellas que están en el pasado, que vienen una vez más. Y somos muy prontos para olvidar aquellas cosas que deberían estar constantemente presentes en nuestra vida, cada día de nuestras vidas. Él sabe y conoce nuestra debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el Señor, que conoce nuestras almas, ¿cuántos se alegran por aquello? Nos dejó una ordenanza que contiene elementos tangibles que nosotros podemos tocar como recordatorios visibles del Evangelio. Y esos elementos tangibles, el pan y el fruto de la vid, no se convierte, como dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Lo que ellos conocen y llaman y enseñan como la transubstanciación, que dicen que cada vez que ellos consagran las hostias y el vino, eso se convierte realmente en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Por eso que ellos tienen en sus capillas lugar de reunión, un lugar especial que se llama sagrario o tabernáculo,
donde guardan las hostias. Ellos no botan las hostias que no ocupan, las guardan, porque ese efectivamente para ellos es... Y esto que les digo, alabado sea el nombre del Señor, que la sangre y el cuerpo de Cristo no se convierte, como bien lo enseñábamos, no se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo efectivamente o real, viene a ser obvio por varias razones. En primer lugar, cuando Cristo instituyó la cena del Señor, Él estaba con su cuerpo literal, Él estaba con su cuerpo físico, alabado sea el nombre del Señor, en el aposento alto. Si lo que Cristo estaba diciendo es que ese pan se había convertido milagrosamente en el cuerpo de Cristo, nos podríamos preguntar entonces cuántos cuerpos tiene Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Pero en segundo lugar, no puede ser de convertir el pan en carne y el fruto de la vida en sangre, porque el mismo Cristo, si lo vemos a través de la Escritura, Él utilizó este tipo de lenguaje en una forma figurada también en otro pasaje. Leemos lo que nos dice Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. ¿Qué dice el Señor? Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Comienza diciendo el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Juan capítulo 6, versículo 48, hijo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 49, perdón. 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él coma no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno de este pan, alabado sea el nombre del Señor. El pan que daré es mi carne, la cual yo daré la vida del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Algunos pueden decir, pero pastor, que hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo. Digo, sí, amén. Para ser no es la Eucaristía ni tampoco en la Santa Cena. Sigue diciendo nuestro Jesucristo en el versículo 53, más adelante. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no tenéis la carne del hombre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué está diciendo aquí? Él insiste. Vamos a dejar que el mismo Señor Jesucristo, más adelante, versículo 63. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando sus discípulos se preguntaron, cuando sus discípulos le preguntaron al Señor: vamos entonces realmente, dice Cristo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Jesús le dice: ustedes también están malinterpretando mi lenguaje. Los discípulos preguntan entonces: Cristo, ¿a qué tú te refieres cuando dices que debemos de comer tu carne para tener la vida eterna? Vamos a dejar nuevamente que el Señor Jesucristo explique. El versículo 35, nuevamente, Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree tendrá sed jamás. Más adelante, versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Asaltamos al versículo 47. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ve el contraste que hay? ¿Entendió? Alabado sea el nombre del Señor. El que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? Que comerse a Cristo es creer en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo usaba este tipo de lenguaje figurado
Recordemos lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice el Señor, quien por mí entrare será salvo, hallará pasto y hallará descanso. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Todo el mundo entiende y todos nosotros entienden, alabado sea el nombre del Señor, que Cristo no puede estar hablando literalmente aquí. Él no era una puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y en tercer lugar, esto implicaría que si fuera verdad que la hostia se convierte en carne y la sangre, y el vino se convierte en sangre literal de Cristo, esto implicaría que Cristo es sacrificado una y otra vez cada vez que celebramos la cena del Señor. Eso contradice abiertamente la enseñanza del Nuevo Testamento. Amén. Especialmente cuando nos habla en el libro de los Hebreos, que nos enseña la carta a los Hebreos en su capítulo 10, versículo 10 en adelante hasta el 14, hermano, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. En esa voluntad, dice el versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuándo? Una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo una para siempre un solo sacrificio de pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Con una sola ofrenda, ¿cuántos se gozan por aquello? Con una sola ofrenda, perfecta para siempre a todos los santificados. ¿Cuántos son santificados acá? A ver. Algunos no lo creen todavía. ¿Cuántos somos santificados acá? Amén. ¿Y saben por qué necesitó más sacrificios? Porque el sacrificio de Cristo fue absolutamente satisfactorio, fue absolutamente perfecto. Hermanos, atención. Nuestro Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio, no más. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos entonces más sacrificios. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros proclamamos. Esa es la buena noticia que nosotros debemos anunciar. Que no necesitamos ningún otro sacrificio. Hemos creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Y todos nuestros pecados fueron perdonados. Anulando allí el acta, dice la Escritura, de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por sus dolores libres nosotros somos. Ese es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén y se gozan por aquello? De manera que al celebrar la cena del Señor, no estamos sacrificando a Cristo otra vez, sino que estamos recordando el perfecto sacrificio que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Por eso dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que Él quiere, amados hermanos? Es que nosotros mantengamos fresco en nuestra memoria hasta qué punto Él nos amó, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo se supone entonces que nosotros, que ustedes, debemos participar de un evento así? Y eso nos lleva a la tercera y última parte de este sermón. Versículo 27 del libro de Primera de Corintios. Versículo 27. Dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios 11:27. Vuelvo a repetir. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vuelvo a reiterar, hermano, esto es serio. Las cosas del Señor son serias. Alabado sea el nombre del Señor.
Y déjeme decirle algo. Fíjese que por nosotros mismos, por nuestros méritos, todos nosotros aquí presentes, incluido quien le está hablando, somos indignos de participar en la cena del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos nosotros, por nuestros méritos, somos indignos de participar en la cena del Señor. Y por eso que queremos en este día que nosotros podamos aprender, porque muchos tienen miedo a la cena del Señor. Y cuando decimos va a ser cena en la iglesia, nos vienen al culto. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Ahora todos empezaron a mirar para el lado, ¿quién faltó? No. Esto es serio, hermano, y tengo que decirle que la única razón por la que nosotros podemos participar de la cena del Señor es porque nosotros hemos sido beneficiados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que esa cena representa o simboliza. Es la única razón por la que nosotros somos dignos de participar, es porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha amado y nos ha entregado la posibilidad de ser salvos a través del sacrificio en la cruz del Calvario, sacrificio que nosotros recordamos cada vez que cenamos en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora fíjese que una persona redimida por Cristo puede participar en una forma indigna en la cena del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podríamos, siendo salvos, siendo santificados, siendo miembros activos de una iglesia, cómo nosotros podríamos participar indignamente en una cena del Señor? Bueno, cuando lo hacemos como un ritual mecánico, alabado sea el nombre del Señor, es decir, cuando no estamos conscientes de la importancia, de la profundidad y del significado que tiene esta ordenanza, de tal manera que participamos en la Santa Cena sin involucrar el corazón. Como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es una forma indigna de participar en la cena del Señor. Otra forma indigna de participar es cuando venimos nosotros con amargura en el corazón con otros hermanos, porque estamos negando con esa amargura lo que la cena del Señor simboliza, y eso no es un cuerpo. Otra forma en la que nosotros participamos indignamente de la cena del Señor es cuando mantenemos una actitud consciente de rebeldía contra Dios. Cuando Dios nos ha dicho y nos ha advertido que no hagamos algo, pero nosotros lo hacemos igual. O con respecto a pecados específicos que no queremos ni confesar ni abandonar. Eso es una forma indigna de participar en la cena del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Y qué tan serio es esto? Hermanos, es sumamente serio. Es serio por lo que estos elementos y esta ordenanza representan. Estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hace Dios a través del apóstol Pablo? Versículo 28. Que nosotros, dice, debemos autoexaminarnos. Versículo 28. Por tanto, dice, pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. En otras palabras, ese autoexamen o esta para que nosotros nos no es para que nosotros este autoexamen es para que nosotros participemos en la cena del Señor, pero que lo hagamos dignamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno se autoexamina, uno va a encontrar cosas y va a acordarse el nombre del Señor, muchas fallas cometido, que no ha estado a la altura a lo mejor de lo que Dios ha dado. Nuestros pecados, digamos, perdóname. Perdóname porque yo he pecado contra ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado contra ti. Entonces, participa de la cena del Señor.
Participemos de la cena del Señor. El autoexamen no es para participar, es para que nosotros participemos, pero con conciencia, porque Dios no toma. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es un buen momento cuando nosotros nos autoexaminamos por nuestros pecados, porque no lo hemos hecho bien. Versículo 29 dice, Dios se toma esto en serio, no a la ligera. Dice, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Saben lo que había pasado? Dios había juzgado a los hermanos en Corintio, los había disciplinado, estaban enfermos, estaban debilitados, estaban durmiendo porque no habían discernido el cuerpo de Cristo, sino que estaban tomando la cena del Señor indignamente. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 31. Si pues nos hacemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Como dice un comentarista muy conocido, el juicio de Dios, el creyente lo que debe hacer es, tiene que discernir y tiene que responder debidamente a la santidad, recordando, como nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Porque el que confiesa pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Que los encubre, ese no prosperará. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Termino con esto. Hermanos amados, esta es básicamente la enseñanza de este pasaje. Pero no quisiera concluir sin traer dos palabras de aplicación. En primer lugar, es evidente que Pablo esperaba que los creyentes trajeran a sus mentes una y otra vez las verdades del Evangelio y vivieran en consecuencia. Mis hermanos, el Evangelio no es para los incrédulos únicamente. El Evangelio es para usted y es para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Al final de cuentas, fíjese que no es un conjunto de normas o de reglas lo que nos va a provocar en nosotros el crecimiento en nuestra vida cristiana. Lo que nos llevará a tener un crecimiento va a ser el tener un creciente aprecio y un amor por la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, también es evidente que Pablo tomaba muy en serio la iglesia local y la interacción que había entre los hermanos. Nosotros no podemos amar a Cristo y dejar de amar ese cuerpo de creyentes por los cuales Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. He aquí las dos grandes verdades que debemos enmarcar en este mensaje. Debemos amar a Jesús con un amor creciente y también debemos amar a quienes están a nuestro alrededor en la iglesia con el mismo amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una total incongruencia. Es una total incongruencia decir que amamos al Señor descuidando al mismo tiempo la iglesia local en la que Dios nos colocó. Porque Dios lo ha aplastado a usted en este lugar. Amén. Por eso 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí. Debemos de traer el Evangelio constantemente a nuestras memorias. Cristo dio su vida por nosotros y eso es lo que vamos a recordar a través de la Santa Cena. Pero ¿saben qué? Debemos recordar el Evangelio para no olvidar que nosotros somos parte de un pueblo salvado por el mismo Salvador y que nosotros los unos con los otros disfrutamos
de la misma salvación. Póngase en pie, por favor.